Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar día de hoy con el tema de estequiometría. Este tema es muy importante porque empezamos ya en los temas de química, en donde nosotros vamos a aplicar cálculos, pero ya en reacciones. Nosotros habíamos estudiado ya anteriormente unidades químicas de masa, pero todavía no hacíamos cálculos en reacciones, solamente calculábamos algún tipo de masa, moles, volumen, etcétera, pero para un compuesto. Ahora lo que vamos a hacer es calcular también de nuevo masa, moles, volumen, pero ya en reacciones, generando comparaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es la estequiometría? La estequiometría es la parte de la química que estudia los cálculos que se van a realizar en determinadas reacciones químicas. Nos va a ayudar a nosotros a poder predecir o generar una proyección de cuánta masa, cuántas moles o cuánto volumen nosotros podemos obtener en los productos a partir de una cierta cantidad de reactante. ¿Ok? Definitivamente, para hacer estos cálculos, lo único que nosotros vamos a necesitar es entender un poco las famosas leyes ponderales, ¿ok? Que se van a traducir en relaciones. Entonces vamos con el tema. La estequiometría. Vamos de frente al punto que nosotros queremos estudiar, que son las leyes ponderales. ¿Ok? Le llaman leyes ponderales porque son leyes que nos van a ayudar a nosotros a poder determinar justamente esos cálculos. ¿Ok? Listo. Muy bien, entonces empecemos con esto. La primera ley ponderal que nosotros vamos a estudiar es la famosa ley de la conservación de la masa. Esta es la primerita. La ley de la conservación de la masa, también conocida como la ley de Lavoisier. ¿Ok? Esta ley es muy conocida, seguramente tú ya la has escuchado varias veces. Es una ley que nos comenta, a grosso modo, que toda la masa que ingresa en un sistema debe ser igual a toda la masa que sale. En pocas palabras, lo que nos trata de decir esta ley es que la masa no se crea ni se destruye. No puede desaparecer masa, ni tampoco puede crearse masa. Lo único que debe de suceder es que una cierta masa que ingresa debe ser igual a la masa que sale. Entonces, vamos a copiar por aquí algo. Nos dice lo siguiente, ¿no? Las masas en una reacción química se mantienen constantes, es decir, la masa que ingresa en los reactantes debe ser igual a la masa que se genera en los productos. Listo. En pocas palabras, la masa que entra debe ser igual a la masa que sale. No puede desaparecer masa ni tampoco se puede crear masa. Entonces, para tratar de explicar esto, se hicieron muchos experimentos. Un experimento, por ejemplo, muy conocido fue el experimento de Lavoisier. El señor Lavoisier planteó lo siguiente. Tenemos acá un recipiente que contiene una sustancia, la sustancia más pesada que existe, la sustancia más pesada
que existe en nuestro planeta. Obviamente es un líquido. ¿Qué líquido es el más pesado? El mercurio. ¿Cuánto tengo de este mercurio? Bueno, de este mercurio yo aquí tengo una masa de 200 gramos. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a inyectar a este recipiente oxígeno. Oxígeno que tú ya sabes que es gaseoso, ¿no es cierto? ¿Cuánto voy a inyectar de él? Voy a inyectar simplemente 16 gramos. Ahí está. De tal manera que cuando se generó esta pequeña reacción, Lavoisier de nuevo toma la medida de la masa de la sustancia que se ha formado ahora. Obviamente la sustancia que se viene a formar ahora por aquí es la que se conoce como el óxido de mercurio, ¿ok? Óxido de mercurio, lo voy a poner por acá, así, listo, óxido de mercurio, y lo que él llega a obtener es una masa de 216 gramos. Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir al respecto? Mira, al inicio yo tenía 200 gramos de mercurio, se inyectó 16 gramos de oxígeno. ¿Cuánto es la masa final de mi sistema? De nuevo, ¿concuerdan o no concuerdan con la suma? Esa es la pregunta. Claro que sí. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esto nos dice que la masa que ingresa debe de ser igual a la masa que sale. ¿Cuánto es la masa que está ingresando? ¿Cuánto es la masa que ingresa? ¿Cuánto es la masa que está en los reactivos? 200 de mercurio y 16 de oxígeno. 216 gramos. ¿Y cuánto es la masa que se genera? La masa que se genera en el producto. ¿Cuánto es? Según Lavoisier, esto era 216 gramos. Y entonces con esto, nosotros que estamos demostrando que la masa no se crea ni se destruye, se transforma. En este caso, la masa que entró es de 216 gramos, como 200 gramos de mercurio y 16 gramos de oxígeno. Y al final, yo debo de obtener la misma cantidad de masa que ingresó en el reactivo. Esa es la famosa ley de la conservación de la masa de Lavoisier. Si quieres lo ponemos aquí ya de una vez. Observación. Podríamos decir que la masa que ingresa siempre debe ser igual a la masa que se produce. Listo. Ya está. Entonces, siempre eso se tiene que tener en cuenta. Lo que entra debe ser idénticamente igual a lo que sale. En el camino no puede desaparecer ni tampoco puede aparecer masa. Entra 100 gramos, sale 100 gramos. Entra 200 gramos de mercurio y 16 gramos de oxígeno. Entonces, al final, ¿cuánto es lo que yo debería de obtener? 216 gramos del óxido que se ha formado. ¿Ok? Esta es la famosa ley de Lavoisier. Muy bien, eso de ahí es un poco de cultura general. En realidad, todo el curso de química se basa en esta ley. Cuando uno intenta resolver un problema de química, lo primero que uno hace antes de aplicar cualquier ecuación es pensar si la masa se conserva o no. Pero tú dirás, profesor, pero se tiene que conservar. Claro, es que nosotros acá estamos asumiendo que lo que entra es en una sola línea y lo que sale es en una sola línea. Pero imagínate tú, por ejemplo, un ejemplo facilísimo, ¿no? Imagínate tú el agua que ingresa a tu casa. Tu casa es de 5 pisos. En cada piso hay 7 caños. Entonces, de la calle solamente viene un solo tubo, una sola línea en donde viene una cantidad de agua, ¿no es cierto? Y cuando entra a tu casa, esa cantidad de agua empieza a separarse por varios caños. Pero la pregunta es, si al final a mi casa entró 1000 litros, cuando yo sume toda la cantidad de agua que salió en los diferentes caños, ¿cuánto me tendría que salir? También 1000 litros, porque lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. La ley de la conservación está relacionada con la masa. Esto, por ejemplo, no se cumple en moles, ¿ok? En reacciones químicas no se cumple en moles, no se cumple en volumen. La ley es solo para la masa. La masa que entra es igual a la masa que sale, ¿ok? Nunca te olvides eso. Vamos con nuestra segunda ley, que es la ley de proporciones definidas.
ley de proporciones definidas. ¿Ok? Esto también es conocido como la ley de Proust. ¿Ok? Con esta ley es que nosotros vamos a generar nuestros cálculos en este tema. Ahorita estoy siendo muy formalista y te estoy dando las leyes para que tú las conozcas y las manejes. Al final de la clase vamos a hacer un resumen de todo lo que a ti te va a servir para la parte de los cálculos. ¿Qué me dice la ley de Proust? Nos dice, las sustancias que participan están o guardan una relación de proporción definida. Mira por acá. Mira, las sustancias que participan en una reacción química presentan masas que guardan una proporción definida. Profesor, ¿cómo es eso? Mira, justamente con esta ley es que nosotros vamos a hacer la gran mayoría de cálculos en este tema. Y te voy a poner un ejemplo bien facilísimo para que veas cómo funciona. Mira, imagínate que yo tengo por aquí la reacción que es del hidrógeno, ¿ok? Con el oxígeno, y esto me da agua líquida. ¿Ya está? Listo. Ya vamos entrando a la parte de los cálculos por acá. Mira, siempre que nosotros tengamos una ecuación química en estequiometría, lo primero que hay que hacer es balancearla. Eso es lo primero. Entonces, si yo balanceo esto, veo que acá hay 2 oxígenos, acá solo hay uno. Él es un 2, pero ahora hay 4 hidrógenos. Entonces, él es un 2 y evidentemente acá será un 1. Mira, la ley de proporciones definida de Proust a ti te va a dar 2 cosas importantes. Primero dice que las sustancias que participan en una reacción química presentan, voy a borrar proporción química, presentan masas que guardan una proporción definida. ¿Ok? Guardan una proporción definida. Pero la relación no solamente va a ser de masas. ¿Por qué? Porque te cuento lo siguiente. Estos coeficientes que tú ves aquí, a nosotros nos van a dar una relación importantísima, que se conoce como la relación de moles. ¿Qué significa esto? Mira por acá. Este 2, este 1 y este 2 yo lo puedo leer como moles y te puedo decir que 2 moles o 2 mol de hidrógeno necesariamente tendrá que reaccionar con una mol de oxígeno y esto necesariamente me tendrá que producir 2 mol de agua. Esas son las famosas proporciones definidas. En la reacción del agua, las proporciones son siempre como 2 mol de hidrógeno, como 1 mol de oxígeno y como 2 mol de agua. Ahora, tú si quieres te puedes poner a jugar acá, ¿no? Imagínate que yo te diga, y si yo no tengo 4 mol, sino que en realidad tengo, disculpa, no tengo 2 mol, sino que en realidad tengo 4 mol. Entonces, ¿cuánto tendrá que reaccionar de él y cuánto se tendrá que formar de él? Facilísimo. La pregunta es, para llegar de 2 a 4, yo simplemente por acá tendría que multiplicar por ¿cuánto? Por 2. Y entonces todos los demás se van a ver multiplicados por ese término. 1 por 2, entonces acá sería 2. Y 2 por 2, acá sería 4. Mira qué fácil. O de repente te digo, ¿no? Oye, pero si yo en realidad no quisiera obtener 4 mol, sino que de repente lo que yo quiero obtener es 10 mol. Entonces ahora, ¿cómo tendría que ser? ¿Cuánto de ellos tendría que reaccionar? Entonces simplemente digo, allá, la proporción es 2, 1, 2. Entonces, como 2, como 10. Para llegar de 2 a 10, simplemente ¿por cuánto tendría que ser, criaturas? Tendría que ser por 5, ¿no es cierto? Y simplemente entonces, ¿cuánto obtendrías? 2 por 5 es 10, 1 por 5, ¿cuánto sería por acá? 5 mol. Y 2 por 5, ¿cuánto sería por acá? 10 mol. Ahí está. ¿Ok? Listo. Entonces,
Pero así como nos da también la relación de moles, obviamente si yo tengo moles, me debe dar la relación de masa también. Entonces yo digo, ¿cómo será la relación de masa ahora para ellos? Mira por acá. Lo voy a aclarar por acá, ¿ya? Esto que yo acabo de calcular por acá, se le conoce como, esta es la relación de moles. Ya sabes entonces tú que cuando yo quisiera o cuando yo quiera hacer una comparación con moles, ¿quién te va a dar esa comparación? Los coeficientes. Ahora, nos decía también que se tiene que cumplir una proporción de masas. Facilísimo, señores. Miren por acá. Cuando yo quiero obtener una relación de masas, lo que yo voy a hacer es una multiplicación. ¿Tú me puedes decir, por favor, cuánto es la masa molar de cada uno de ellos, si no fuera mucha molestia? Vamos, rapidísimo. Yo creo que esto ustedes lo conocen, ¿ah? ¿Cuánto es la masa molar? La masa atómica del hidrógeno vale 1, pero como tengo 2, entonces su masa molar de él es 2 gramos por mol. ¿Es correcto eso? La masa molar del cuánto es 16, pero como tengo 2, entonces su masa molar es 32 gramos por mol. Ahora, ¿cuánto es la masa molar del hidrógeno? Vale 1, pero tengo 2, ¿no? Más el oxígeno, que es 16. ¿Cuánto sería todo, por favor? 18. Ya, ahora mira por acá. ¿Qué se entiende cuando yo leo esto de aquí? Y esto nosotros ya lo hemos practicado en unidades químicas de masa, así que por favor te guías. Mira, ¿qué significa que sea 2 gramos por mol? Significa que si yo tuviera una mol, ¿cuánto sería su masa? 2 gramos, ¿sí o no? ¿Qué significa que su masa molar sea 18 gramos por mol? ¿Qué significa eso, por favor? Significa que si yo tuviera una mol de agua, ¿cuánto tendría que ser su masa? 18 gramos. ¿Es eso correcto o no? Entonces, por favor, quiero que tú me digas ahora mismo lo siguiente. ¿Cuánto es lo que yo tengo de hidrógeno? 2 mol. Entonces, ¿qué significa esto? Que tienes 2 gramos en una mol, pero yo tengo 2. Entonces, si yo lo multiplico ellos dos, mira por acá por favor, si yo multiplico esa masa molar que vale 2 gramos por mol por el número de moles, masa molar por coeficiente que es el número de moles, se te van las moles y ¿cuánto te queda de respuesta? 2 gramos por 2, ¿cuánto te queda? 4 gramos. Entonces, de ahora en adelante, cuando tú quieras obtener una relación de masas, lo único que vas a hacer es multiplicar esta masa molar por el coeficiente. ¿Por qué por el coeficiente? Porque recuerda que el coeficiente a ti te indica relación de moles. Multiplica, por favor. 2 por 2, ¿cuánto nos está saliendo por acá? 4 gramos. 1 por 32, ¿cuánto me está saliendo, por favor? 32 gramos. 2 por 18, ¿cuánto me está saliendo, por favor? 36 gramos. Y entonces, mira, ahí están las famosas proporciones definidas para la masa. En la formación del agua, la proporción siempre, ¿cómo debe ser? Como 4 gramos de hidrógeno, como 32 gramos de oxígeno y se forma como 36 gramos de agua. ¿Por qué te digo como? Porque es una proporción. ¿A qué me refiero? Imagínate que ahora tú no tengas 4 gramos, sino que ahora imagínate que tú tengas 2 gramos. Entonces, ¿me puedes decir automáticamente cuánto es lo que va a reaccionar de oxígeno y cuánto se va a formar de agua? Claro que sí. Con 4 gramos reacciona 32. Con 2 gramos, ¿cuánto será? ¿Puedo aplicar regla de 3 o no? O también puedes aplicar la multiplicación lateral. Para llegar de 4 a 2, simplemente, ¿qué tengo que hacer por acá? Multiplicar por ¿cuánto? Por 1/2. 4 por 1/2 me da 2. Entonces, 32 por 1/2, ¿cuánto te da? 16. Entonces, 36 por 1/2, ¿cuánto te da? 18. Mira de qué bacán. ¿Guarda o no guarda la proporción? Ahí está. Pero imagínate que tú digas, no, yo no quiero obtener 18 gramos. Yo lo que quiero obtener es 360 gramos.
Ah, tú quieres obtener 360. Ya, perfecto. ¿Cómo sería entonces? Dime, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo nada más? Es 36, ¿no? ¿Por cuánto? Por 10. Ahí está, pues. Si yo multiplico 36 por 10, me da 360. Entonces acá simplemente tendré que ser 32 por 10, 320. Y acá tendré que ser 4 por 10, 40 gramos. ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta? Súper sencillo. Pero acá hay algo más interesante que se cumple. No sé si te habrás dado cuenta. Ahí se tiene que cumplir la ley de la conservación de la masa de Lavoisier. La masa, no moles, la masa que ingresa tiene que ser igual a la masa que sale. ¿Cuánto es lo que está ingresando acá? Vámonos con la última cifra nomás. Vámonos con la última cifra, la última. Es decir, trabajamos con esta fila de acá. ¿Cuánto está ingresando de hidrógeno? 40. ¿Cuánto está ingresando de oxígeno? 320. Entonces, la suma de ellos dos, ¿cuánto me está saliendo? 360 gramos. Esa es la masa que ingresa. Por lo tanto, según la ley de la conservación de la masa, si entra 360, ¿cuánto es lo que debería de salir? ¿Cuánto es lo que se está generando de agua? 360. Entonces, con esto queda expuesto que se debe de cumplir la ley de la conservación de la masa. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. En resumen, y al final vamos a hacer un resumen rapidísimo, pero te lo voy comentando. Cuando yo haga problemas de estequiometría y yo quiera comparar moles, simplemente la relación de moles me lo da el coeficiente. 2 mol, 1 mol, 2 mol. Si yo quiero hacer comparaciones de masa, entonces tendré que hallar la relación de masa, como por ejemplo esta, ¿no? 4, 32 y 3. Profe, ¿cómo saco estos números? Ah, recuerda, ¿qué cosa hay que multiplicar? Masa molar por el coeficiente. Masa molar por coeficiente me da la relación de masa. Masa molar por coeficiente me da la relación de masa. Masa molar por coeficiente me da la relación de masa. Eso al final yo lo voy a poner en un cuadro resumen antes de que terminemos la clase teórica el día de hoy, ¿ok? Listo, hemos terminado con esas dos primeras leyes. Muy bien, tenemos este ejemplo para sintetizar lo que hemos hablado en la ley anterior. ¿Qué nos dice? Nos dice, en la descomposición de 400 gramos de carbonato de calcio sólido, determinar la masa de óxido de calcio y las moles de, disculpen por aquí, CO2, ahora sí. Ahora sí, creo. Ya está, ¿no? A ver, revísalo. Muy bien, en este ejemplo entonces nos dice que tenemos 400 gramos de carbonato de calcio que se va a descomponer en óxido de calcio y dióxido de carbono. Nos preguntan cuál es la masa de óxido de calcio que se genera y cuáles son las moles de CO2 que se producen. ¿Ok? Ese es el problema. Entonces veamos. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, lo primero que siempre que hay que hacer en cualquier problema de estequiometría es generar el balance. ¿Ya? Nunca te olvides eso. Eso es lo primordial. Incluso me atrevería a decir que este es el paso más difícil, porque ya después lo demás es lo más sencillo del mundo. Entonces veamos. Hay un calcio, no hay problema. Hay un carbono, no hay problema. Hay 3 oxígenos, aquí hay 1 y aquí hay 2, no hay problema. Entonces los coeficientes los voy a colocar simplemente para que tú los puedas observar. Todos valen 1, ya está. Coloca tus datos. Dice que yo tengo 400 gramos de él. Y con esos 400 gramos de él me piden calcular la masa de óxido de calcio que se va a formar y me piden calcular y le voy a poner las moles de CO2 que se van a formar. Ahí está. Entonces, criaturas, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá es aplicar justamente la ley de proporciones definidas de Proust. Supuestamente Proust que decía que hay cantidades ya definidas en donde él se descompone en tanto de él y en tanto de él. Ahora, como acá yo tengo masa, sácale la relación de masa que nos enseñaba Proust. ¿Cómo se sacaba la relación de masa? Simplemente lo voy a colocar acá, multiplicando, ¿qué cosa? El coeficiente por la masa molar, ¿de acuerdo? Entonces sácale por favor la masa molar. ¿Cuánto sería? Masa molar, masa molar. La masa molar de él vale 40 más 12
sería ¿cuánto? Muy bien, 52. Y más 3 veces el oxígeno vale 16, 48. Toda esta masa molar de aquí, ¿cuánto me está saliendo, criatura? 100 gramos por mol. Pero si yo multiplico masa molar por coeficiente, me da la relación de masa. ¿Cuánto es 1 por 100? 100 gramos. Ah, ya, mira. Sácale su relación de masa a él, porque tú quieres masa acá. Sácale su relación de masa, por favor. Sácale la masa molar. Calcio vale 40, más oxígeno que vale 16. ¿Cuánto sería todo? 56 gramos por mol. Y entonces si tú multiplicas 56 gramos por mol por 1, simplemente te sale 56 gramos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo ahí ya? Que con 100 gramos se va a obtener 56 gramos de óxido de calcio. Por lo tanto, con 400 gramos, ¿cuánto se obtendrá? Si tú deseas, puedes hacer una regla de 3 inmediata, pero tranquilo, tranquilo. Ahora, también nos piden que determinemos las moles de CO2 que se van a generar. Pregunta, según Proust, ¿quién era el que te daba a ti la relación de moles? Acuérdate, esto de aquí es la relación de masa, coeficiente por masa molar. Pero ¿quién es el que te daba a ti la relación de moles? Simplemente el coeficiente. ¿Cuánto vale su coeficiente de él? 1. Ah, entonces es una mol. Ahí está. Y entonces, ¿qué puedo decir? Ah, ya. Si se descompone 100 gramos, se debe de producir 56 gramos de óxido de calcio y se debería de producir una mol de CO2. ¿Estamos bien? Entonces yo puedo decir esto, ¿no? Con 100 gramos produzco una mol. Con 400, ¿cuánto producirá? Puedo aplicar una regla de 3, pero más fácil que aplicar una regla de 3 es aplicar las multiplicaciones laterales. Señores, para llegar de 100 a 400, ¿por cuánto nada más tengo que multiplicar? Por 4. 100 por 4 me da 400. Entonces, esta multiplicación debe de cumplirse para todos ellos. Por lo tanto, entonces, te escucho. Por lo tanto, X, que es la masa de óxido de calcio, ¿cuánto debería de ser? Simplemente 56 por ¿cuánto? Por 4. ¿Cuánto es el valor de 56 por 4? Correcto, 224. Ahí está, míralo. ¿Y cuánto es I, que vendrían a ser las moles de dióxido de carbono? 1 por 4, 4 moles. Listo, se terminó, señores. Entonces, mira, la ley de proporciones definidas de Proust, justamente nos van a ayudar a nosotros a poder generar estos cálculos. Nunca te olvides que cuando tú quieras sacar masa, tienes que sacarle la relación de masa. ¿Cómo se saca la relación de masa? Coeficiente por masa molar. Cuando yo quiera sacar relación de moles, ¿qué es lo único que tengo que multiplicar? Nada. La relación de moles, ¿quién te lo da simplemente? El coeficiente. Nada más. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya tenemos aquí nuestra segunda ley. Un ejemplo, ¿no? Vamos ahora con nuestra tercera ley. Vamos ahora con nuestra tercera ley. 3. Vamos a ver ahora la ley volumétrica o ley de Gay-Lussac. Vamos a ver la ley volumétrica o ley de Gay-Lussac, ¿ok? ¿Qué nos dice esto de acá? Mira, este es muy importante también. Y aquí vamos a recordar nosotros un poquito nuestro tema de gases, ¿ya? Para que lo entiendas mejor. Mira, la ley volumétrica o ley de Gay-Lussac nos dice lo siguiente, ¿no? Mira, nos dice lo siguiente. Sustancias gaseosas que participan en una reacción química
guardan una relación entre sí de volúmenes, sencillas y enteras. Ahí está. Sustancias gaseosas que participan en una reacción química guardan una relación entre sí de volúmenes sencillas y enteras. Ok, pero acá viene lo más importante. Ok, estas se encuentran a la misma presión y temperatura. ¿Ok? Listo. Entonces, mira, esto nos dice más o menos lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, nitrógeno gaseoso que va a reaccionar con hidrógeno gaseoso y esto me va a generar de repente amoníaco. ¿Ok? Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? Y es más, por acá podemos tener el equilibrio porque esto es algo que nos genera, ya está. Entonces, mira, imaginemos que nosotros tenemos en un tanque nitrógeno que se encuentra a una determinada presión y temperatura. Este hidrógeno está en otro tanque, también se encuentra a una determinada presión y temperatura, las mismas. Y el tanque en donde se va a generar la reacción también se encuentra a una misma presión y temperatura. ¿Ok? Si yo balanceo estas ecuaciones, vamos, acá sería 2, por acá sería un 3 y acá sería un 1. ¿Qué nos dice la ley volumétrica de Gay-Lussac? Mira, como supuestamente todos están a la misma condición de presión y temperatura y todos son gases, entonces mira, yo puedo aplicar pavo ratón, PBRTN, y entonces yo te digo, como la presión es constante, la puedo eliminar. Como la temperatura es constante, la puedo eliminar. Y R también es constante, la puedo eliminar. Entonces, ¿qué me quedaría? Que el volumen es un valor constante por el número de moles. ¿Qué significa eso, señores? Segundo aritmética, que la división de dos magnitudes es constante. ¿Qué significa? Que el volumen y las moles son directamente proporcionales. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que si el volumen aumenta, también las moles aumentan. ¿También qué quiere decir esto? Que tanto el volumen y las moles van a guardar una relación. Y justamente esto de aquí es lo que yo voy a aplicar acá. Profesor, yo no sé sacar relación de moles, de volumen, disculpa, claro, pero ahorita tú con la ecuación de los gases me acabas de decir que sacar una relación de volumen es directamente proporcional a sacar una relación de moles. Ah, ¿eso qué significa? ¿Quién te daba a ti la relación de moles, por favor? ¿Te lo daban los coeficientes o no? Ah, entonces, si mi relación de moles es 1 mol, 3 mol y 2 mol, entonces ahora automáticamente yo qué podré decir, la relación de los volúmenes debe ser parecida a estas, o sea, él debe ser como 1 litro, él debe ser como 3 litros y él debe ser como 2 litros. Esa es la famosa ley volumétrica de Gay-Lussac. Por ejemplo, también nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Profe, y si yo no quiero obtener 2 moles, sino que yo quiero obtener de repente 18 litros, ahí está. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Cuánto debe reaccionar de cada uno de ellos? Ah, aplica tus relaciones de volumen. ¿Quién te lo da? Los coeficientes. Como 1, como 3, como 2. Entonces la pregunta es, para llegar de 2 a 18, simplemente esto es por 9, ¿o no? Y entonces los demás deben de guardar la misma relación. 3 por 9, esto debe ser 27 litros. 1 por 9, esto debe ser 9 litros. Profesor, pero aquí no se cumple que 27 litros más 9 litros es 18. No, tranquilo. Recuerda que lo único que se cumple es la conservación de la masa. No se cumple la conservación de moles ni de volumen. Ten bastante cuidado con eso, por favor.
Ahora, de la misma manera yo te puedo decir, no, profe, y si yo solo quisiera obtener 1,5 litros, o yo quisiera yo quisiera hacer reaccionar solo 1,5 litros de hidrógeno, ¿cuánto tendría que reaccionar de nitrógeno y cuánto tendría que formarse de amoníaco? Ah, ya, veamos entonces, ¿no? Nuestra relación, para llegar de 3 a 1,5, simplemente te das cuenta tú que debes de multiplicarlo por ¿cuánto? Por un medio, ¿no es cierto? 3 por un medio me da 1,5. Entonces por acá será 1 por un medio. Aquí debe ser 0,5 litros. Y por acá, ¿cuánto sería? 2 por un medio. Aquí simplemente sería un litro. ¿Estamos bien? Ahora, yo acá estoy manejando unidades de litro. Tú puedes manejar cualquier otra unidad, ojo. Así que no necesariamente tú solo vas a trabajar en litros. Pero eso sí, si tú trabajas aquí en litros, todo es en litros. Ok, yo te puedo decir esto, ¿no? Oye, ¿y qué pasaría de repente ahora si yo te digo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo voy a hacer reaccionar 100 metros cúbicos de nitrógeno. 100 metros cúbicos. Entonces, ¿me puedes decir, por favor, cuántos metros cúbicos de hidrógeno debe reaccionar y cuántos metros cúbicos de amoníaco se van a obtener? Ah, fácil. Pues entonces dices, bueno, profe, para llegar de, profe, pero acá está en litros y acá está en metros cúbicos. Eso no importa, la relación se va a guardar siempre. Acá es, en general yo debería decir que la relación de volumen es como 1, como 3 y como 2, nada más. Ya yo le estoy colocando unidades para darle forma a esto, pero la relación es la misma. Este es como 1, él es como 3. Ah, ya, profe, entonces acá es, para llegar de 1 a 100 es por 100. Entonces acá también debe ser 3 por 100. ¿Cuánto tendría que ser entonces? 300 metros cúbicos, ahí está. Pero acá también tendrá que ser por 100, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿cuánto debe ser? 200 metros cúbicos. Ahí está. De repente tú no trabajas en metros cúbicos, sino que de repente trabajas no sé, pues en cilindros o en galones, ¿no es cierto? Y entonces decimos, ¿no? Oye, ¿cuántos galones necesito de él? Ah, ya, necesitas, no sé, pues, ¿no? O de repente estamos trabajando en un laboratorio simplemente con medidas pequeñitas. ¿Cuánto necesitas de él? Ah, yo solamente necesito 5 mililitros nada más. Nada más, solo necesito 5 mililitros. Entonces me puedes decir qué volumen de hidrógeno reaccionará y qué volumen de amoníaco se formará. Facilísimo, pues, ¿no? Profe, acá es como 5, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo es la relación? La relación es 1, 3 y 2. Para llegar de 1 a 5 es por 5. Entonces acá también tendrá que ser por 5 y acá también tendrá que ser por 5. Por favor, te escucho. Por 5 me da 5. Por 5, ¿cuánto tendrá que ser acá? 15 mililitros. Ahí está. Y por 5, ¿cuánto tendrá que ser? 2 por 5, ¿cuánto tendrá que ser? 10 mililitros. Ahí está. Entonces, no te olvides, por favor, no te olvides que la relación de volúmenes simplemente te lo da el coeficiente, nada más. Así como la relación de moles me lo daba el coeficiente, la relación de volúmenes también me lo da el coeficiente. Pero ojo, acá viene lo importante, que la relación de volúmenes yo solamente lo puedo determinar para sustancias gaseosas que se encuentran a la misma presión y temperatura, porque bajo esas condiciones es que se generó la ley de Gay-Lussac, ¿ok? Yo no puedo decir, profe, acá tengo sólido, tengo acuoso, tengo líquido. ¿Puedo aplicar a los tres la ley de Gay-Lussac? No. Solamente Gay-Lussac se aplica solo para gases y que estén a la misma condición de presión y temperatura. No te olvides porque hemos dicho que tienen que estar en la misma condición de presión y temperatura. Recuerda que bajo esa condición nosotros aplicamos el pavo ratón, ¿te acuerdas o no? Y dijimos presión constante, temperatura constante, R constante. Entonces el volumen depende directamente solo de las moles. Bajo esas condiciones es que nosotros decimos que así como la relación de moles te lo da el coeficiente, ese mismo coeficiente te va a dar la relación de volumen. ¿Ok? No te olvides de ese detalle, por favor. Muy bien, entonces el ejemplo nos dice, se tiene 60 litros de gas nitrógeno que reacciona con gas oxígeno, produciendo gas N2O5, pentóxido de nitrógeno.
determinar los litros de pentóxido de nitrógeno generados. Entonces, la reacción no está complicada, dice que va a reaccionar gas nitrógeno con, ¿no es cierto?, gas oxígeno, y esto me va a generar este gas. Ya está. Definitivamente todo esto está a la misma presión y temperatura, que es la condición que debería de cumplirse para poder aplicar mi ley volumétrica, ¿ok? Ya, eso yo no lo he colocado, ya te lo estoy aclarando. Perfecto. Entonces el problema me dice que yo tengo 60 litros de él. Y con esos 60 litros me pide determinar cuántos litros de pentóxido de nitrógeno voy a obtener. Esa es la pregunta. Entonces encaja completamente con las leyes volumétricas. Todos son gases y todos están a la misma presión y temperatura. Perfecto. Obviamente, antes de hacer cualquier cálculo, primero hay que balancear la ecuación. Por eso te comentaba, el paso más difícil para mí es hacer el balance. Si en este caso es un tanteo, ya, fue un fresco, lo pasaste. Pero te pueden presentar de repente un redox o un ion electrón y la cosa como que ahí se pondría un poco picante. Pero vamos por partes. Entonces yo te digo acá, oye, ¿qué pasa por acá? Por acá tengo 5 oxígenos, acá tengo 2. Entonces yo creo que acá lo debería de multiplicar por un 2 y ahora tendría 4 nitrógenos, lo cual implica que él sea un 2, pero ahora acá tengo 10 oxígenos. Como acá es 2, esto tendría que ser ¿cuánto? 5. Ahí está. Y yo creo que ahora sí ya todo ha concluido. ¿Quién te da a ti la relación de volúmenes? Porque a ti te dan de dato volumen y te piden volumen. ¿Quién te lo daba según las leyes volumétricas? Los coeficientes. Perfecto. Entonces, ¿cómo es? La relación de volumen para el nitrógeno te lo da el coeficiente. Ah, es 2 litros. Profe, ¿lo va a sacar de él? No voy a sacarlo de él porque acá no me dan ningún dato ni nada. No, acá pues, ¿no? ¿Cuánto vale acá? 2 también. Mira, qué casualidad. Y entonces, ¿qué podría decir? Con 2 litros obtengo 2 litros. Entonces, si yo tengo 60, ¿cuánto obtendré? De frente, ¿sí o no? Ya si tú quieres, aplicas tu regla de 3, que en este caso creo que ya es una ironía decir eso, ¿no? Pero bueno, aplicas tu regla de 3 o si quieres haces las multiplicaciones laterales, ¿no? Por 30, por 30, como tú quieras. Y por lo tanto, directamente, X, que es el volumen de pentóxido de nitrógeno, simplemente ¿cuánto sería? 60 litros. Y se acabó el problemita. Mira qué sencillo. Ahí está. ¿Ok? Entonces, puede manejarlo así directamente. ¿Perfecto? Listo. Entonces vamos a ver ahora, justo te comentaba, vamos a ver ahora la 4. Vamos a ver la 4, que es nuestra cuarta ley, que se llama la ley de proporciones múltiples. Múltiples. ¿Ok? Esto de aquí es la famosa ley de Dalton. Esta es muy antigua. Para que Dalton sea partícipe de esto es porque esta ley es bien antigua. Sin embargo, estas leyes a nosotros nos muestran cómo es que funcionan todos los cálculos en las reacciones, ¿no? Aunque parezcan un poco más frías, nos muestran. Mira, la ley de Dalton, ¿qué te dice? Te dije que esto te lo iba a hacer de manera resumida. La ley de Dalton te dice lo siguiente, que cuando una misma sustancia reacciona con otra sustancia diferente, esas masas van a guardar una relación. Te explico, mira por acá, para que no dudes. Mira, imagínate que yo voy a hacer reaccionar carbono con oxígeno, ¿ok? Y entonces él me puede formar monóxido de carbono, creo que eso tú lo conoces, ¿no? Y mira, también puedo hacer reaccionar yo carbono con oxígeno, pero que ahora me genere dióxido de carbono. Yo creo que eso tú lo tienes bien claro. Puede darse ese caso, ¿sí o no? Que reaccione carbono con oxígeno y me genere el famoso monóxido de carbono. O puedo hacer que reaccione carbono con oxígeno y que se genere el famoso dióxido de carbono. ¿Estamos bien o no? Entonces, ¿en qué consiste la ley de proporciones múltiples de Dalton? Dalton te dice lo siguiente. Oye, ¿qué pasaría
si yo tengo, en este caso, si quieres balancearlo para que sea más real todo. Acá hay 2 carbonos, aquí sería un 2 creo. ¿Estamos bien o no? Listo, pero entonces aquí tendría que ser un 2, ¿no? Y aquí sería un 1 nada más. Por favor, ¿me puedes sacar tú su relación de masa de él, si no fuera mucha molestia? ¿Cuánto sería su relación de masa de él? Mira, ¿qué tengo que multiplicar simplemente para sacar su relación de masa? Tengo que multiplicar su masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del carbono? Simplemente es 12. 12 por 2, ¿cuánto es esa masa molar? 24. Ah, ya. 24 gramos. ¿Estamos bien o no? Estamos perfectos hasta ahí, creo, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la masa molar del oxígeno? 16 por 2, 32. Ya, mira, no hay problema. Pero si multiplico 32 por 1, la relación es 32 gramos. No sé si hasta ahí estamos bien. ¿Estamos bien o no? Ya está. Entonces ahora vas a hacer absolutamente lo mismo para él. Por favor, te escucho. Balanceame esa ecuación. Ahora él tengo dos oxígenos. Oye, ya está balanceado. Ya está balanceado. Mira. Ya está balanceado. Mira, entonces acá es 1. Ya. Ahora yo te voy a decir algo. Mira por acá. Sácame su relación de masa de él de nuevo. Yo ya sé que su masa molar de él vale ¿cuánto? Vale 12, ¿sí o no? Vale 12. Entonces, si yo multiplico 12 por 1, ¿cuánto debe ser? 12 gramos. Ya, mira, tranquilo nomás, ¿eh? 12 gramos. Es más, lo voy a poner con otro color porque quiero que te des cuenta de lo que va a suceder. 12 gramos, ahí está. De él era 32, pero por 1 sería ¿cuánto? 32 gramos. No sé si hasta ahí estamos bien. ¿Estamos bien o no estamos bien? Perfecto. Y ahora mira por acá. Suficiente ahí. Mira, criatura. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿Qué te dice la ley de proporciones múltiples? Te dice lo siguiente, mira. Si yo tengo un mismo elemento, en este caso, por ejemplo, el oxígeno, que está reaccionando con un mismo elemento en diferentes reacciones, porque aquí está reaccionando el oxígeno con el carbono para formarme el monóxido de carbono, y acá está reaccionando el oxígeno con el carbono, pero para formarme el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que dice esta ley de proporciones? Dice de esta ley de proporciones múltiples, que si yo de un mismo elemento tengo la misma masa, entonces la masa del otro elemento deben de ser números que están en una proporción sencilla de números enteros, como de 1 a 2 o de 1 a 3. Profe, no entiendo. Mire, hijo, este de aquí tiene o no tiene la misma masa. Así nomás lo voy a manejar. En ambos casos, en ambas reacciones diferentes, porque me están generando diferentes productos, dime tú, ¿la masa del oxígeno es la misma o no? Sí, profe. Entonces, ¿qué te dice la ley de proporciones múltiples? Que si yo tengo una misma masa para diferentes reacciones, las masas de los otros dos elementos deben de ser o estar en una relación. Yo tengo una pregunta, hijo. ¿Me puedes decir cuánto es la relación de 24 gramos respecto a 12 gramos? ¿Cómo es esa relación? Relación significa dividir, pues. Esa relación no es lo mismo que poner 2 a 1. Y entonces, ¿qué decimos? Que la relación en que va a reaccionar el carbono en esas dos reacciones debe ser una relación de ¿cuánto? De 2 a 1. Ahí está. Profe, ¿eso qué significa? Eso significa que si ahora aquí reaccionara, por ejemplo, escúchame, si aquí reaccionara, por ejemplo, o aquí, que es más fácil, si aquí reaccionara, por ejemplo, 6 gramos, ¿cuánto tendría que reaccionar acá? Si acá reaccionara 6 gramos, ¿cuánto tendría que reaccionar acá? La relación es de 2 a 1. Él es como 1, él es como 2. Si acá reacciona 6 gramos, ¿cuánto tendría que reaccionar acá automáticamente? 12 gramos. Si aquí reaccionara 100 gramos, ¿cuánto automáticamente tendría que reaccionar acá? Al profe, el doble, 200 gramos. Oye, si acá hubiera reaccionado 500 gramos, aquí, hubiera reaccionado 500 gramos, ¿cuánto hubiera tenido que haber reaccionado acá? No te equivoques, ¿ah? ¿Cuánto? 250 gramos, muy bien. Si acá hubiera reaccionado una tonelada, ¿cuánto hubiera tenido que haber reaccionado acá? Media tonelada.
Eso es lo que te dice la ley de proporciones múltiples de Dalton. Si un mismo elemento reacciona con otro elemento en dos reacciones diferentes, si éstas tienen la misma masa, los otros van a guardar una relación de números enteros respecto a sus masas que van a reaccionar. Y aquí está lo que te estoy colocando hoy. ¿Ok? Esto de aquí de San Marcos no ha venido mucho, tampoco no te voy a decir, pero te lo pongo como un criterio para que sepan qué es lo que sucede. Ahora, hay una quinta, ya con esto terminamos las relaciones y pasamos a las operaciones. Hay una quinta que se llama la ley de proporciones recíprocas. Ley de proporciones recíprocas. ¿Ok? Si tú te das cuenta, acá se habla bastante de proporciones. ¿No es cierto? Ya está. Ley de proporciones recíprocas. ¿Quiénes fueron los que propusieron esto? Lo propusieron dos individuos, Richter y Wenzel. ¿Okay? A ver, vamos a escribirlo bien. Está bien, Richter y Wenzel, ¿no? Ahí está. Ya está. Entonces, profe, ¿y ahora qué dice esto? Mira, esto, aunque no lo creas y de repente estoy pecando de comentar esto, pero yo lo relaciono así. Esto es casi lo mismo que esto. De repente estoy pecando al decir eso, ¿ya? Pero yo lo asumo así para poder manejar y acordarme rápido. Pero ¿cuál es la diferencia? Mira, la diferencia es que aquí estos dos oxígenos reaccionan con un mismo elemento. Ahora lo que yo voy a hacer es que estos dos reaccionan pero con elementos diferentes. Y entonces te voy a poner un ejemplo. Mira por acá. Imagínate que yo voy a hacer reaccionar al calcio con el oxígeno, ¿ok? Y obviamente aquí me va a generar un producto determinado. Ahí nomás lo dejo, no voy a entrar en detalles, ¿ok? Pero ahora ese mismo oxígeno lo voy a hacer reaccionar con el hidrógeno. Yo no sé si ahora tú ves la diferencia. Mira la diferencia que hay acá. En el primer caso, en la ley de proporciones múltiples, yo hacía que este oxígeno reaccione con un mismo elemento. Ahora voy a hacer que este oxígeno reaccione pero con elementos diferentes. Entonces, ¿pero cuál es la idea en esto? La idea en esto va a ser lo siguiente, mira. Mira, y si quieres ponemos el producto para que lo tengas y tú no memorices nada. Ya vamos. Balanceamos esto rapidito nomás. Aquí hay dos oxígenos, él sería un 2 acá, ¿no? Entonces acá sería un 2 y acá sería un 1. Ahí está. Acá es el agua, entonces por acá tendría que ser un 2, acá tendría que ser un 2 y acá tendría que ser un 1. Listo. Mira, vamos a hacer algo bien bonito acá. Sácame las masas molares, por favor. Solamente las masas molares de ellos, porque te voy a hablar solo de ellos. Para que veas que acá no invento números, todo sale de acá. La masa atómica del calcio vale 40, te contaré. Entonces, 40 por 2, aquí yo tengo 80 gramos. La masa atómica del oxígeno es 16, pero por 2 sería 32. Por 1, y lo voy a poner de color rojito para que te des cuenta, 32 gramitos. Ahí está. Ahora abajo haz lo mismo. La masa atómica del hidrógeno vale 1, pero como tengo 2 sería 2. 2 por 2, acá sería 4 gramos. ¿Está muy bien o no? Y ahora aquí, ¿cuánto es? De nuevo, ¿no? La masa atómica del oxígeno es 16, por 2 sería 32. Y por 1, de nuevo por acá, 32 gramos. A ver, date cuenta de esto. ¿Qué te dice la ley de proporciones recíprocas? Te dice lo siguiente. Si tú tienes masas iguales de un elemento que reacciona con diferentes elementos, se dice que estos elementos cuando reaccionen entre ellos lo van a hacer con esta proporción de masas. Pero no entiendo. Mira, hijito, esto que te dice lo siguiente, mira. Te dice, si ahora en vez de que reaccione calcio con oxígeno y oxígeno con hidrógeno, reaccionar ahora calcio con hidrógeno, y obviamente esto de acá me va a formar el hidruro de calcio,
Dice que esta relación de masas con lo que ellos dos van a reaccionar deben ser proporcionales a estas. O sea, si 32 gramos de oxígeno reacciona con 80 gramos de calcio y aquí abajo 32 gramos de oxígeno reacciona con 4 gramos de hidrógeno, es decir, la misma masa de oxígeno reacciona con diferentes masas de elementos diferentes. Ahora, cuando estos dos elementos, calcio e hidrógeno, reaccionen para formar una sustancia, las masas con las que van a reaccionar deben ser proporcionales a ellos. Si tú quieres, hasta pone la misma, ¿no? ¿No me crees? Sácale la masa, balancealo. Vamos, yo no te invento nada acá. Balancea, acá vale 1, acá vale 1 y acá vale 1. Pregunta, masa atómica de calcio, ¿cuánto es? 40. 40 por 1, 40 gramos. Masa atómica del hidrógeno vale 2. Por 1 sería 2 gramos. Ahí está. Profe, pero no sale lo mismo. Usted dijo que sí iba a ser parecido. Hijito, él es 80 y él es 4. Dime, ¿estos números de acá no están en proporción con ellos? Si yo le saco la mitad a él y la mitad a él, ¿cuánto es? 42. Si yo lo multiplico por 2 a él, 160, ¿él cuánto tendría que ser? 8, 168. Ahí está. Entonces, eso es lo que nos comentan las famosas leyes de proporciones recíprocas. Que yo siempre lo relaciono de esta manera, ¿no? Como que esto se parece en algo a esto. Definitivamente son dos cosas diferentes, pero yo lo relaciono así. En el caso de las proporciones múltiples es cuando un mismo elemento con la misma masa va a reaccionar con un mismo elemento pero con masas diferentes. Que te dice que estas masas tienen números sencillos, las relaciones que hay entre ellas, como 2 a 1, por ejemplo. Y en el caso de las recíprocas, ¿qué te dice? Allá, si yo tengo la misma masa de un elemento que va a reaccionar con elementos diferentes, luego, cuando estos elementos diferentes reaccionen, sus masas van a tener una relación respecto a ellos. Esto es como, si quieres analizarlo así, ¿no? Que esto es como 1 y esto es como 20. Por 1, 4, ¿sí o no? Por 4, 20. Por 4, 80. ¿Te das cuenta o no? Entonces, si tú, esto es como 80 y esto es como 4, entonces si yo le saco la mitad, mira, me sale como 40 a 2. Estas masas tienen que guardar una relación con ellos dos, ¿ok? Esa es la famosa ley de proporciones recíprocas de Richard y Wenzel, ¿ok? Que en San Marcos no te preocupes, ¿eh? En San Marcos esto no ha venido, pero te lo presento por si acaso por ahí lo leas en algún texto, ¿ok? Muy bien, entonces veamos nuestro primer caso de rendimiento. Dato en el reactivo y porcentaje de rendimiento. ¿Cómo se resuelve esto? Se aplican las leyes ponderales, en pocas palabras aplicamos la estequiometría y al final vamos a corregir el rendimiento, llevándolo del 100% al rendimiento de la reacción. Nuestro ejemplo nos dice, reacción de hidrógeno con oxígeno y me forma agua. Ahora la pregunta es, si yo tengo 2 mol de oxígeno, ¿cuántas moles de agua se formará si tengo un rendimiento del 90%? Pregunta, ¿estos datos encajan o no en mi primer caso? Dato en el reactivo y tengo el rendimiento. Esto no es dato, esto es lo que me piden. Entonces, esto es mi primer caso. Resuélvelo, por favor. Dice que lo primero que tú vas a tener que hacer simplemente es aplicar tus leyes ponderales. En pocas palabras, lo que te están diciendo es, aplica tu estequiometría nada más. Ah, facilísimo, entonces. Si yo tengo 2 mol acá y yo quiero saber cuántas moles hay acá, muy bien, balanceame la ecuación. Él sería 2, él sería 2 y él sería 1. Entonces, ¿qué diría yo? ¿Quién te daba relación de moles? El coeficiente. Ah, una mol me debe de producir ¿cuánto? 2 mol. Entonces, ¿qué digo yo? Una mol produce 2 mol. 2 moles, ¿cuánto producirá? 4. Se acabó tu problema, ¿no? Entonces yo digo, profe, X vale 4 mol. ¿Esa es la respuesta? No. Porque esto es el resultado de aplicar tus leyes ponderales. Ahora lo que vas a hacer es corregir el rendimiento. Esto que tú acabas de obtener acá es para un 100% de rendimiento. Por lo tanto, la pregunta será, ¿qué X' será, pero para cuánto, señores? El problema nos plantea a nosotros un 90% de rendimiento. Aplicamos una regla de 3 simplemente y por lo tanto X, ¿cuánto debería de ser? Realmente, ¿cuánto es lo que yo he debido de haber obtenido? Esa es la respuesta, ¿no?
¿Cuánto es lo que yo realmente debí de haber obtenido? Yo solamente debí de haber obtenido 3,6 mol. Ahí está. Entonces, teóricamente, yo debí de haber obtenido 4 moles, teóricamente, pero bajo las restricciones del rendimiento, solamente obtengo ¿cuánto? 3,6 moles. Este es el primer caso de rendimiento, ¿ok? Listo, espero que eso esté bien claro. El segundo caso de rendimiento es todo lo contrario al primero. Es decir, ahora tengo dato en el producto, ok, y el porcentaje de rendimiento. ¿Cómo se va a resolver esto, señores? Súper facilísimo. Vas a hacer todo lo contrario. Ahora primero vas a corregir el rendimiento. Se corrige el rendimiento al dato en el producto. ¿Ok? Eso es importante, ¿eh? Al dato en el producto. Lo voy a llevar del rendimiento de la reacción al 100% de rendimiento. Quiero que seas observador, por favor, y te des cuenta que es todo lo contrario que acá. Primero que aquí corrijo al final. Aquí primero corrijo. Ahora acá, ¿cómo corrijo del 100% al rendimiento de la reacción? Aquí, ¿cómo hago del rendimiento de la reacción al 100%? No te olvides de eso, ¿eh? Una vez que hayas hecho eso al dato en el producto, ahora sí por acá se aplica las leyes ponderales. ¿Qué significa que apliquen las leyes ponderales? Lo que te está diciendo simplemente es, ahora sí aplica tus cálculos de estequiometría que tú ya conoces. Nada más. Listo. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Te coloco, por ejemplo, nitrógeno más hidrógeno, ¿ok? Que me genera amoníaco, por ejemplo, ¿ok? Me genera amoníaco, ahí está. Ok, todos son gases, pero eso ahorita no viene al caso. Y entonces yo te digo, ¿no? Por acá yo tengo 12 mol de amoníaco y entonces yo quiero, por favor, que tú me digas cuántas moles de hidrógeno debieron haber reaccionado, pero si todo esto estaba bajo un rendimiento del 50%, por ejemplo. Ahí está. Ese es nuestro pequeño problema. Así de sencillito y corto, para explicar simplemente este segundo caso. Ya en los problemas, ya veremos problemitas más elaboraditos. Entonces, ¿qué nos dice en conclusión el ejemplo? Dice que tenemos una reacción de nitrógeno con hidrógeno que me genera amoníaco. Me dice, se ha producido 12 moles de amoníaco bajo un rendimiento del 50%. La pregunta es, ¿qué cantidad de moles de hidrógeno reaccionaron? ¿Okay? Entonces vamos a copiar el problemita. Entonces simplemente lo copio ya para empezar a resolverlo. Entonces, ¿qué diremos por acá? Lo primero que hay que hacer siempre es balancear. ¿Ok? Entonces yo creo que acá sería un 2 nitrógenos, 6 hidrógenos, acá debe ser un 3 y acá debe ser un 1. Ahora, vamos con el primer. ¿Qué dice? Se corrige el rendimiento al dato en el producto. ¿Cuál es el dato en el producto? Ah, este es el dato en el producto. Entonces, este dato de aquí yo debo de corregirlo. Es decir, debo de llevarlo ¿de dónde? Del rendimiento de la reacción, que según el problema es 50% de rendimiento. ¿A dónde lo tengo que llevar? Dice al 100% de rendimiento. Por favor, yo creo que este cálculo no está nada complicado. ¿Cuánto sería eso simplemente? ¿Te das cuenta o no? Claro, simplemente sería 24, ¿no? Ah, ya, profe, sale 24 mol. Entonces, ¿ahora qué dices? Profe, no entiendo, o sea que ahora ya no comparo con... Tranquilo. ¿Para qué has corregido esto? Porque una vez que tú corrijas esto llevándolo del 50% al 100%, ese valor que te está saliendo es con este valor con el que tú vas a hacer todas las relaciones. En pocas palabras, olvídate de esto ya. Esto no existe. Ahora lo que vas a trabajar es con él. Entonces, si yo quiero obtener 24 mol, la pregunta era, ¿cuántas moles de hidrógeno tendrán que haber reaccionado? Como te hablan de moles, entonces sácale tu relación de moles. ¿Quién te daba la relación de moles según Proust? Los coeficientes. Entonces simplemente aquí
es como 3 mol y aquí es como 2 mol. Y entonces, ¿qué podré decir? Ah, ya, para producir 2 mol, yo necesito 3 mol que reaccione. Para producir 24, ¿cuánto será? Si quieres, aplicas tu regla de 3 o si deseas, haces tus famosas multiplicaciones laterales, ¿no? Para llegar de 2 a 24, simplemente es por 2. Por lo tanto, para llegar de 3 a x también será por 12. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto vale x, criaturas? 3 por 12 simplemente debe ser 36 mol. Y esa sería la respuesta en este problema. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, mira. Con 36 mol de hidrógeno, teóricamente yo debí de haber obtenido 24 moles de amoníaco. Pero de repente en ese proceso ocurrió algo. Se fue la luz, hubo un cortocircuito, el obrero se quedó dormido, hubo un movimiento telúrico, de repente hubo un temblor, o de repente volaron los plomos. La cosa es que ha sucedido algo. Algo que hace de que yo no obtenga lo que yo debí sacar teóricamente. Sino que cuando yo llegué en la mañana, el obrero me dijo, solo he obtenido 12 mol. O sea, de 24 moles que yo debí de haber obtenido, yo solo he obtenido 12. ¿Cuánto es el rendimiento respecto de él con él? ¿Dónde está? 50%. Así es como yo debo de interpretar ese problema. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos dos casos. Dato en el reactivo, rendimiento. Dato en el producto, rendimiento. Esos son dos casos. Ahora vamos a ver un tercer caso. Muy bien, el tercer caso, ¿qué nos dice? El tercer caso nos dice que se tiene dato en el reactivo y en el producto. ¿Ok? Se tiene dato en el reactivo, en el producto y se pide el porcentaje de rendimiento. Entonces, ¿cómo calculas tú un porcentaje de rendimiento? Recuerda que el rendimiento es un indicador que a ti te va a indicar la desviación que existe entre lo teórico y lo real. Entonces, simplemente es una comparación. El porcentaje de rendimiento simplemente es la comparación del valor real sobre el valor teórico y todo por 100. Así es fácil, nada más. Lo real versus lo teórico y todo por 100. El por 100 es para que me salga un porcentaje. ¿Ok? Ahora, la pregunta que muchos de ustedes se deben estar haciendo, y es evidente, es ¿y cuál es el valor real y cuál es el valor teórico? ¿No? Me imagino que esa debe ser la pregunta que muchos de ustedes deben de tener ahorita. Y mira, la respuesta es bien fácil. El valor real, el valor real, el valor real es el valor que aparece en el producto. Recuerda que la premisa es que siempre hay un dato en el reactivo y en el producto. Entonces, el valor que aparezca en el producto, ese va a ser tu valor real, automáticamente, no tienes que pensarlo. Y tu valor teórico, ¿cuál será? Porque esa es la otra pregunta que se deben estar haciendo. Para calcular el valor teórico, simplemente se vuelve a calcular el valor real. ¿Qué, profe? No entiendo. Con un ejemplo te vas a dar cuenta perfecto de esto, pero la idea es esta. Valor real, valor teórico por 100 es rendimiento. Vamos con el ejemplo para que te des cuenta de esto. Y te voy a poner un ejemplo bien fácil, ¿ok? Ya lo hemos visto. Hidrógeno más oxígeno te da agua, ¿ok? Listo, yo lo voy a balancear. El vale 2, el vale 2 y el vale 1. Entonces el problema de repente a ti te dice que tú tienes 10 mol de oxígeno, ¿ok? Y que has obtenido, ¿cuánto de repente? Has obtenido 15 mol de agua. Ahí está. Y entonces bajo estos datos te piden determinar cuál es el rendimiento de la reacción. Ahí está. Así de sencillo. Entonces vamos con la solución. Mira, quiero que tú te des cuenta de todo lo que hemos hecho acá. Vamos con la solución. Entonces, voy copiando la ecuación de nuevo. A mí me dan esta ecuación 2 hidrógeno más un oxígeno
y esto te da 2 agua. El problema a ti te pide el rendimiento. Entonces, tú ya sabes que el porcentaje de rendimiento es el valor real sobre el valor teórico por 100. Pregunta, ¿qué me decía a mí la observación? Que el valor real es el valor que aparece en el producto. Señores, en este dato que te han dado acá, ¿quién es el producto? Lo que está para allá, ¿sí o no? ¿Cuál es ese valor? 15. Entonces, este 15 automáticamente y sin pensarlo, este 15 automáticamente y sin pensarlo, automáticamente vas a decir tú que es tu valor real. Entonces, mira, el problema prácticamente ya está terminado. ¿No? 15 mol por 100. ¿Qué es lo único que me falta? Me falta el valor teórico. Profe, ¿cómo se calculaba el valor teórico? Dice que tú vas a volver a calcular ese valor real. Si a ti acá te daban moles, entonces ahora lo que yo voy a hacer es volver a calcular esas moles. X mol lo voy a llamar. Si acá me piden masa, acá tendré que calcular masa. Si acá me dan volumen, acá tendré que calcular volumen. Pero la idea ¿cuál es? Que si este es mi valor real, porque es el dato que aparece en el producto, entonces para calcular el valor teórico voy a tener que volver a calcularlo él. O sea, él se va y ahora lo voy a volver a calcular. ¿Con quién? Con el dato que te dan. 10 mol. Acá está, mira. Y entonces, como en ambos lados tengo moles, saca tu relación de moles. ¿Cómo sería? La relación de moles te lo da el coeficiente. 1 mol y por acá 2 mol. Criaturas, está directo, ¿sí o no? ¿Cuánto vale este X que tú me acabas de colocar ahorita acá? 1 mol me da 2. 10 mol, ¿cuánto te da? 20 mol. Mira, ve. Ah, ya. Entonces X vale 20 mol. Oye, pero esa es la respuesta. No. Este X que tú has colocado acá, recuerda que este X que tú has colocado acá es porque estás volviendo a calcular el valor real. Ese de ahí es tu famoso valor teórico. ¿Cuánto te ha salido ese valor teórico? 20 mol. Y entonces el problema ha concluido, señores. ¿Cuánto es esto, por favor? Se va, esto te sale 5 por 15, te sale 75 por 100. Y esa sería la respuesta. ¿Cuánto es el rendimiento de esta reacción? 75%. ¿Te das cuenta qué fácil es? Esto es más fácil que lo anterior. ¿Eh? ¿Por qué? Porque te dan todo. El valor en el producto es el valor real. ¿Cómo calculas el valor teórico? Simplemente vuelves a calcular ese valor con la estequiometría. ¿Ok? Ahí están, señores, presentes los 3 tipos de problemas de rendimiento que a ti te pueden preguntar en un examen. En la práctica nosotros ya vamos a resolver más ejemplos de esto. Muy bien. Otra operación que tenemos que manejar nosotros es lo que se conoce como la pureza. ¿Qué cosa es la pureza? Un término muy utilizado, ¿no? Bueno, en química no tiene que ver absolutamente nada con la Santa Trinidad, te comentaré, ¿no? Porque ya me imagino que lo primero que deben estar pensando es eso, ¿no? No, en química la pureza a mí me va a representar la parte importante que hay en una mezcla. Por ejemplo, ¿no? Tú has escuchado mucho hablar del anillo de oro. La pregunta es, ¿ese anillo es de puro oro? Claro, pero profe, si es anillo de oro, ¿estás seguro que es puro oro? O sea que si ese anillo tiene un peso de 20 gramos, lo que yo llevo en mi dedo son 20 gramos de oro. No creo, ¿ah? Y eso es mentira, ¿no? Porque nosotros sabemos que los anillos de oro, tienen cobre y algunas veces tienen plata. ¿Y entonces por qué lo llaman anillo de oro, profe? Ah, lo llaman anillo de oro porque entre el cobre, el oro y la plata, lo que más me interesa a mí es el oro. Por eso lo llamo anillo de oro. La parte pura, que es lo que a mí me interesa, es el oro. ¿Ok? ¿Por qué lo llaman, por ejemplo, cuando te dicen, ¿no? Oye, hemos obtenido un mineral de hierro. ¿Que todo es hierro? No. Pues ahí hay un montón de cosas. Pero lo que me interesa a mí estudiar ahorita es el hierro. La parte pura es el hierro. Lo demás es impuro. Y no necesariamente lo impuro no tiene valor. Puede ser que tenga valor, pero para mí en este momento el punto de estudio es el hierro de todo lo que hay ahí. Eso es la pureza en química. Entonces, la pureza lo que va a representar es la parte importante de una mezcla. ¿Ok? Lo colocamos acá.
Entonces diremos, representa la parte importante de una mezcla. Ahí está. Representa la parte importante de una mezcla. Vamos a poner sus demás nombres, ¿no? Mezcla, también lo llaman mineral, también lo llaman muestra o a veces lo llaman merma. Entonces, cuando nosotros escuchamos alguna de esas palabritas, mezcla, merma, mineral o muestra, es porque ya automáticamente estamos hablando casi de lo que es la pureza. Te voy a poner un ejemplo, mira. Generalmente el nombre de la mezcla mineral, muestra o merma es la parte pura. Por ejemplo, te digo, ¿no? Te digo, se tiene 200 gramos de un mineral de carbonato de calcio. Mira, si el texto terminara ahí, yo diría 200 gramos de un mineral de carbonato de calcio. Entonces yo podría, si el texto terminara ahí, yo podría decir que los 200 gramos son exactamente todo de carbonato de calcio. Si el texto terminara ahí, aunque está mal escrito, y ahorita te explicaré por qué, pero si el texto terminara ahí, yo podría decir que estos 200 gramos, todos estos 200 gramos son de él. ¿Ok? Pero vamos a colocar una palabrita más que va a hacer la diferencia. Dice, se tiene 200 gramos de un mineral de carbonato de calcio y ahí viene la palabrita mágica, al 50% de pureza. Esta palabrita que yo te acabo de colocar ahorita, al 50% de pureza, esta palabrita hace la diferencia para decir que estos 200 gramos ya no son todos de carbonato de calcio. No, ya no, ya. Si esta palabrita que está de color verde yo no lo hubiera colocado, diría que los 200 gramos son de carbonato de calcio. Pero el momento en que tú ya lees una palabra pureza, es porque no es todo eso. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer el ejemplo. Este es un ejemplo nomás, no es un problema. Ya nosotros en la práctica vamos a ver bastantes problemas de esto. Yo voy a dibujar aquí mi mineral, como si fuera un pequeño cerrito ahí así nomás. Ahí está. Y entonces, evidentemente, todo mineral, muestra, merma o mezcla siempre va a tener dos partes. Va a tener una parte que es la que no me interesa, conocida como la parte impura. Ok, y vamos a tener nuestra parte que sí nos interesa, que es la parte pura. Ahí está. Ok, listo. Perfecto. Ahora, la masa total que yo tengo, según el problema, es 200 gramos. Pero, nosotros sabemos que ese mineral es de carbonato de calcio. ¿Todo es carbonato de calcio? No. Solo el carbonato de calcio es la parte pura. Es esta parte de acá nomás, mira. Solo esta parte de aquí es carbonato de calcio. Oye, ¿y cuánto representa esto? Ah, me dan la pureza. Dice que esto es, ¿cuánto, señores? El 50%. Por lo tanto, por favor, yo sé que este cálculo es insignificante, pero lo tenemos que hacer. ¿Cuánto es la masa pura entonces? Yo sé que tú eres un experto en esto, pero simplemente lo estoy aclarando para no tener problemas en la parte práctica. ¿Cuánto es la masa pura, que es la masa de carbonato de calcio? Según el problema, simplemente es el 50%. ¿De cuánto, señores? Supuestamente de todo lo que tengo. ¿Cuánto es esto entonces? Solo 100 gramos. Y listo. Y entonces por ahí alguien se debe estar preguntando esto, ¿no? Profesor, ¿yo para qué hago eso? ¿Cuál es la intención, profe, de que yo haga eso? Ah, ¿sabes cuál es la intención? Esta observación de acá. Yo te hago una pregunta. Si este mineral que yo tengo acá tendría que participar en una reacción química, la pregunta es, ¿los 200 gramos participarían en la reacción química? La respuesta es no. ¿Por qué? Decimos lo siguiente. En la estequiometría,
en la estequiometría solo se trabaja con la parte pura, nada más. En pocas palabras, señores, si yo tuviera que hacer algún cálculo estequiométrico con este mineral que a mí me acaban de dar de dato por acá, yo no podría hacer el cálculo estequiométrico con los 200 gramos. Solo tendría que hacer el cálculo estequiométrico con la parte pura. ¿Cuánto es la parte pura? Los 100 gramos. En eso consiste esta parte de pureza en estequiometría. En pocas palabras, en resumidas cuentas, señores, la pureza simplemente consiste en sacar el porcentaje y ese valor es el que va a ingresar a tu estequiometría. Fríamente representa eso. ¿Ok? Listo. Muy bien, ahora vamos a conversar acerca ya de este último punto que se conoce como reactivo limitante. El reactivo limitante nace con la necesidad de que nosotros averigüemos qué reactivo es el que se va a consumir primero que todos los demás. Te hago un ejemplo para que veas de lo que te estoy hablando. Mira por acá. Imagínate lo siguiente. Imagínate que tú tienes esta reacción A más 2B que te da 2C. Si yo tengo una mol de A, ¿cuánto debería de producirse de C? Debería de producirse 2 mol. Por las leyes, ¿no? Una mol te da 2 mol, ya está. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo tengo esta misma reacción, criaturas? Mira por acá, mira por acá. Y yo te digo, oye, ¿y si yo tengo ahora acá 4 mol de B? ¿Cuánto debería de producir de C? Ah, 2 mol me produce 2 mol. 4 mol, pero me debe de producir 4 mol. ¡Qué bacán! Súper fácil, ¿sí o no? Ya, pero ¿qué pasaría ahora si tú tienes esto? 1A más 2B que te da 2C y te digo, tengo una mol de A y tengo 4 mol de B. ¿Cuánto se producirá de C? Ahí viene el dicho, ¿no? ¿Cuánto sería? Hace un rato cuando tú tenías un solo reactivo era bien fácil, ¿no? Una mol, 2 mol, ya está, profe. Profe, acá era 4 mol, ¿no? Pero si es 2 mol, me produce 2 mol. 4 mol, pues ya está. Pero ahora, ¿qué pasaría si te digo que al mismo tiempo tienes una mol de A y 4 moles de B? Lo más común que me podrías decir de repente, profe, sume, 2 más 4, 6. Sí, pero eso no va a suceder en realidad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Más allá de preocuparme cuánto es lo que yo voy a obtener, cuando yo tengo varios datos en los reactivos, lo que yo debo de buscar es quién de esos dos reactivos es el que se va a acabar primero. Porque ese señor que se acabe primero hará de que toda la reacción se detenga y por lo tanto ya no haya más reacción. Profe, pero de repente me sobra el otro. No hay problema si te sobra. Ejemplo de la vida real. Imagínate que tú vas a vender nuestra clásica pollada, ¿no? Un plato típico peruano. Y entonces yo te digo, ¿no? ¿Quién determina a ti cuántos platos de pollada puedes vender? ¿La papa que sirves? ¿El arroz que sirves? ¿La ensalada que sirves? ¿O lo que determina la cantidad de platos de pollada son la cantidad de pollos que tú tengas? Claro, sí o no. Si yo puedo tener un saco de papas sancochadas, puedo tener una mega olla de arroz sancochado, pero si yo solo tengo 20 trozos de pollo, ¿cuántas polladas puedes vender? Puedes vender solo 20. ¿Por qué? Porque una vez que se te acaben los pollos, tú no vas a vender una pollada solamente de arroz, papa y ensalada. ¿Te das cuenta? Te sobrará mucha papa, te sobrará mucho arroz, te sobrará mucha ensalada, pero como ya no hay pollo, se acabó la venta de polladas. El pollo es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque una vez que se acabe esa sustancia, la reacción se detiene por completo. Así me sobre del otro reactivo, no hay problema. Se detiene la reacción. Entonces, cuando yo tengo varios datos en los reactivos, yo no debo de preocuparme en cuánto se forma. Lo que yo debo de preocuparme es saber cuál de estos dos es el que se va a consumir primero. El que se consuma primero de los dos, con ese es que yo voy a sacar mi respuesta. Por ejemplo, si yo averiguo que el que se acaba primero es A, entonces con él sacaré mi respuesta. Una mol.
me da 2 mol. La respuesta sería 2. Si yo demostrara que el que se consume primero es B, entonces con él tendría que hacer la relación. 4 mol, ¿cuánto me dará? 4 mol, ¿cuánto te da? 4. 4 será la respuesta. Entonces, ¿qué cosa es el reactivo limitante, señores, bajo esos criterios que nosotros hemos visto? El reactivo limitante, vamos a definirlo. Primero, es el reactivo que se consume primero entre todos los reactivos. ¿Ok? Coma, deteniendo así la reacción. Profe, o sea que me puede sobrar del otro. Claro que sí, justamente la otra sustancia que a ti te sobra se le conoce como reactivo en exceso. ¿Ok? Ahora, ¿qué más podemos decir acá? Señores, cuando yo tenga varios datos en los reactivos, yo tengo que determinar el reactivo limitante. ¿Por qué? Primera razón, porque es el que se consume primero. Y segundo, porque con él es que voy a realizar las relaciones estequiométricas. Entonces pongo acá, con el reactivo limitante se realizan las leyes ponderales. ¿Ok? Listo. ¿Qué significa eso? Yo que lo pongo de una manera formal, ¿no? En pocas palabras lo que te está diciendo es que con el reactivo limitante vas a hacer los cálculos. Eso es lo que te está diciendo. Muy bien. ¿Cómo calculamos el reactivo limitante? Facilísimo. El reactivo limitante, simplemente tú vas a aplicar una división. Vas a dividir el dato que a ti te den. Profe, ¿qué cosa es el dato? El dato puede ser una cantidad en masa, 100 gramos, puede ser volumen, 20 litros, puede ser moles, 50 moles, y lo vas a dividir entre su relación. ¿Relación, profe? Claro, su relación. Si él es masa, abajo lo vas a tener que dividir entre su relación de masa. Si él es moles, abajo lo vas a tener que dividir entre su relación de moles. Si arriba es volumen, abajo será entre el volumen. Y lo que vas a hacer es, como tú vas a tener varios reactivos, tú vas a elegir el que te dé la menor división. Aquel que te dé la menor división, ese va a ser conocido como tu famoso reactivo limitante. Vamos con un ejemplito rapidito nomás. Rapidito nomás. Mira por acá. Mira por acá. Tenemos este ejemplito de acá. Sí, brutal nomás. Vamos de nuevo con nuestro ejemplito del agua, que es el más sencillo, el más facilito para entender también. Ahí está. Le voy a dar balanceadito, ¿ya? Ya está. Y entonces yo te digo, ¿no? Oye, yo tengo de él, ¿sabes qué? 10 mol. ¿Ok? ¿Y de él cuánto tienes? Y de él tengo 20 mol. Ya está. Y entonces yo te quiero, oye, ¿sabes qué? ¿Cuántas moles de agua se formarán? Listo, ahí está la pregunta. 10 mol de hidrógeno reacciona con 20 mol de oxígeno, yo quiero saber cuántas moles de agua se formarán. Como tengo varios datos en los reactivos, entonces lo que yo debo de preocuparme es en buscar el famoso reactivo limitante. ¿Ok? Entonces vamos con eso. ¿Quién será ese famoso? ¿Quién será ese famoso reactivo limitante? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver, tenemos que determinarlo. Entonces vamos copiando por aquí. Sería 2 hidrógeno, ¿no es cierto? Más un oxígeno. Y esto te da 2H2O. Listo. Entonces, ¿qué datos tenemos? Aquí, dato. Mira, lo voy a escribir todavía. Dato. De él me dan 10 mol. De él me dan 20 mol. ¿Ok? Y yo quiero saber cuántas moles de agua se forman. Listo. Entonces, lo que dice la teoría es, oye, como tú tienes varios datos en los reactivos, no puedes calcular nada. Tienes que averiguar cuál es el primero que se consume. Tienes que determinar el reactivo limitante. ¿Cómo se saca el reactivo limitante? Hay que dividir el dato entre su relación. Facilísimo. Sácale su relación, por favor. ¿Qué relación, profe? ¿Cómo qué relación? ¿Qué te decía Proust?
Proust no te decía que si yo quiero comparar moles, ¿quién te daba la relación de moles? El coeficiente. Entonces el coeficiente de él, su relación es como 2 mol, del profe como 1 mol y del profe como 2 mol. Listo. ¿Qué es lo que vas a dividir? Vas a dividir dato entre relación. Por favor, ¿cuánto me sale esta división de acá? ¿Cuánto me sale esta división de acá? Eso de acá lo hacemos imaginariamente nomás, ¿ah? Lo voy a poner así como en una nubecita, así. Lo voy a poner así como en una nubecita, porque supuestamente esa división debe ser imaginaria. Profe, ¿cuánto es 10 entre 2? ¿Y cuánto es 20 entre 1? 10 entre 2 es 5 y 20 entre 1 es 20. ¿Cuál es menor? Profe, él me ha salido menor. ¿Este te ha salido menor? Sí, profe. ¿Qué significa esto? Que el hidrógeno es tu famoso reactivo limitante. En pocas palabras, el hidrógeno es el que se va a acabar primero. El hidrógeno es el que cuando se acabe, él es el responsable de que te detenga toda la reacción. Profe, ¿y el otro qué cosa será entonces? Si él es el limitante, este señor, que lo voy a poner acá con una flechita, se le conoce como reactivo en exceso. ¿Qué significa eso? Que este señor es el que a ti te va a sobrar. ¿Sí? Claro, este es como la papa, el arroz y la lechuga que te sobró en la pollada. El hidrógeno es como el pollo. El pollo se acabó, pero me está sobrando todo lo demás. En este caso, el que se acaba primero es el hidrógeno. ¿Quién me va a sobrar? El oxígeno me va a sobrar. Profe, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo que hago? Como él es el reactivo limitante, con él, acá está bien escrito, con el reactivo limitante se realizan las leyes ponderales de la estequiometría. En pocas palabras, con él es que vas a sacar este valor de X. Entonces, ¿qué diré? Simplemente digo lo siguiente. Con 2 mol, yo obtengo 2 mol. ¿Por qué comparo con él? Porque él es el reactivo limitante, hijo. Con 2 mol, yo obtengo 2 mol. Por lo tanto, con 10, ¿cuánto obtendré? Y si tú quieres aquí, simplemente aplicas tu regla de 3 simple. ¿Por qué trabajas con él? Porque él es el reactivo limitante. En la estequiometría se trabaja con el reactivo limitante. Por eso es que lo calculamos. Con 2 mol obtengo 2 mol, por lo tanto con 20, con 10, disculpa, ¿cuánto obtendré? Se acabó el problema, ¿no? Por lo tanto, digo 2 por X debe ser igual a 10 por 2. Ya lo coloco porque en fin, porque obviamente esto está directo, ¿no? Entonces, X, que es el número de moles de agua, ¿cuánto debe de ser, señores? Simplemente 10 mol. Y esa es la respuesta, ¿ok? Listo, jovencitos. Entonces, resumen, esta división que yo acabo de hacer acá, criaturitas, esto no entra en el cálculo. Esto solamente es para identificar a mi reactivo limitante. ¿Por qué le he puesto entre nubecitas? Porque esa división yo no debería de colocarla en el papel en donde yo estoy trabajando. Porque simplemente esta división a mí lo que me ayuda es a identificar quién es el reactivo limitante. Una vez que yo ya identifiqué quién es, borro esto y se acabó. Ya no me sirve para nada más, ¿ok? Listo, jóvenes. Entonces, en resumidas cuentas, ¿para qué sirve el reactivo limitante? Sirve para determinar cuál de los dos o más reactivos que yo tenga es el que se va a consumir primero. Yo siempre voy a tener que calcular el reactivo limitante cuando tenga varios datos en los reactivos, ¿ok? Listo, jovencitos.